Para Pablo, la función de la ley es como un espejo. Sirve para señalar lo que necesito cambiar. Bienvenidos al libro de Romanos. En esta ocasión vamos a estudiar Romanos capítulo 3, versículo 20, en donde el apóstol Pablo declara: por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es útil para algunas cosas, pero absolutamente inútil para otras. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8, Pablo nos advierte que la ley es buena, pero siempre y cuando uno la use legítimamente. Parece increíble, pero es cierto. La ley puede usarse de manera apropiada o inapropiada. Una de las mayores tentaciones para la gente buena, para la gente decente, para la gente que siempre asiste a la iglesia, así como nosotros, es justamente la de usar la ley de Dios de una manera ilegítima. La ley no puede lograr lo más importante de todo. La ley no puede salvarnos. Pablo explica que la función de la ley no es justificarnos. Más bien, la función de la ley es decirnos en qué nos hemos equivocado. En Romanos capítulo 7, versículo 7 dice: yo no conocí el pecado, sino por la ley. Por eso es que no es válida la frase que dice que la ley fue clavada en la cruz. Porque si fuese clavada en la cruz, entonces no podríamos entender la naturaleza del pecado en nuestras vidas. No seríamos conscientes de que le hemos fallado a Dios. Precisamente porque le fallamos a Dios al no guardar la ley, nos dimos cuenta que somos pecadores. Y no solo eso, sino que Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesús para morir por nuestros pecados. Incluso Santiago compara la ley con un espejo. Por la mañana, antes de irte al trabajo, tú o yo nos miramos en el espejo para descubrir lo que está bien o lo que está mal en nuestra cara o en nuestro cabello. El espejo nos muestra que no todo está listo para salir al público. Necesitamos vernos y arreglarnos. Esa es la función de la ley, mostrarnos que necesitamos un cambio. Pero ese cambio no se puede originar en la ley. Ese es el detalle. Dado ese conocimiento, cuando yo me doy cuenta de que mi rostro está sucio, recurro al jabón, a la toalla o al peine. Obviamente no solamente agarro el espejo y con el espejo trato de limpiarme para quitar los restos de comida, ni utilizo el espejo para peinarme. Eso sería inútil e ilógico. Pero el propósito del espejo es solo para mostrarme que necesito arreglarme. Entonces, la ley sigue vigente. La ley es eterna. La ley representa el carácter de Dios. Pero hay que entender su verdadera función. Por ejemplo, lo mismo ocurre con la ley cuando yo mismo me comparo con la ley de Dios. Y cuando yo me comparo con la ley de Dios, yo encuentro que hay mucho que arreglar. Pero la ley no puede modificarme. No tiene poder para hacerlo. La ley tiene una función bien precisa: mostrarme mi pecado. La ley me muestra mis problemas. La ley muestra las intenciones de mi corazón. Me las revela. Habla de mis necesidades. Pero vuelvo a decirlo, no resuelve mis problemas. No satisface mis necesidades. La versión Dios habla hoy, de la Biblia católica, Dios habla hoy, dice muy sencillo. En Romanos 3:20 dice: la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Y también hay una Biblia que se llama Paráfrasis, la Biblia al día, donde Romanos 3:20 dice: mientras más conocemos la ley de Dios, más nos damos cuenta de que no la obedecemos. La ley nos hace vernos pecadores. Como vemos, la ley no es una escalera para ir al cielo. Pero ojo, nadie ni la Biblia dice que la ley ha quedado abolida.
ni que está clavada en la cruz, que ya no necesitamos de la ley. No. Simplemente la ley no es una escalera al cielo, pero alerta nuestra conciencia al respecto. Revela claramente cuál es la voluntad de Dios. En algún momento, antes de la entrada del pecado, la ley estaba en armonía con nuestra voluntad, pero desde la caída, simplemente la ley nos ha señalado el pecado y la intención malvada de nuestros corazones. Pero la ley tiene una función también muy maravillosa. Aparte de que nos muestra que somos pecadores, también nos conduce a Jesús. La ley nos lleva a la solución de nuestros problemas. Nos señala el jabón, ese jabón es Cristo Jesús. Este tema es el que Pablo va a abordar a partir de los siguientes versículos. En su extenso análisis del problema del pecado, nos lleva de la mala noticia a la buena noticia. Si bien la ley nos condena, en Cristo Jesús encontramos el perdón, la restauración, la justificación, la santificación y la salvación. Alabado sea Dios por este inmenso regalo llamado Jesucristo.